José María Ramos es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor del Colegio de la Frontera Norte. José María, profesor, buenas tardes, doctor. ¿Qué Doctor. tal, Adriana? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Gracias, buenas tardes. ¿Cuál es la función y la razón de existir del Colegio de la Frontera Norte? Bueno, pues el colegio va a cumplir 40 años, está próximo a cumplirlos en agosto del 2022, y fue creado precisamente para estudiar todos los problemas fronterizos entre México y Estados Unidos. Lamentablemente acaba de fallecer su fundador hace algunos días, el doctor Jorge Bustamante, No me y él pues digas, fue, qué sí, pena. sí, sí, Lo Adriana, llegué a sí entrevistar falleció. muchas veces, muchas Sí, sí, veces. sí recuerdo algunas de las entrevistas. Sí, sí, lamentablemente falleció Qué pena. hace un par de semanas y bueno, él fue muy defensor de los derechos humanos, Sí, él fue defensor de fortalecer mucho el estudio de las políticas de Estados Unidos y cómo repercuten en las fronteras con México. Eso es un tema muy crucial en la claro. coyuntura actual. Entonces, pues básicamente eso es lo que Sí. hemos hecho, ¿no? Entonces somos cerca de 125 investigadores y con diferentes disciplinas, enfoques, trabajos inter y multidisciplinarios, y bueno, pues ahí estamos. Ahora, gracias, doctor, por contextualizar la importancia del Colegio de la Frontera Norte y qué pena, descanse en paz el doctor Bustamante. Y ustedes, pues, a seguir trabajando porque la situación, los datos que nos dan a conocer el día de hoy, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revelan que las detenciones de migrantes en la frontera norte se incrementaron 71% respecto al mes anterior y también la detención de menores, etcétera. ¿Cómo ves la política migratoria de la actual administración del presidente Biden y una llamada que tuvo ayer Kamala Harris con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el mismo tema? ¿Cómo ves? Así es, Verga. Mira, yo lo veo en el sentido de que es una propuesta muy, muy interesante por parte del presidente Biden. Él quiere la reforma migratoria. Sería la primera reforma migratoria que se haría con un gobierno demócrata, porque la primera fue con Ronald Reagan, republicano. Él apuesta a tener una visión más humanitaria, precisamente tanto él como Alejandro Mayorkas, que es el nuevo secretario de Seguridad Nacional de origen cubano. Ellos le apuestan a ese tema. Ellos hacen un cuestionamiento muy fuerte a la pasada administración de que no hicieron nada por los menores migrantes. De hecho, recordarás que ellos prácticamente los separaron de sus padres. Entonces hay un cierto cambio con respecto a la política de la pasada administración. Entonces yo creo que efectivamente hay una situación tensa, hasta cierto punto caótica, pero creo que es parte de un proceso, de un cambio en la gestión de la política de ese país, y que yo creo que al final sí van a salir beneficiados, sobre todo los niños y menores acompañados, sobre todo porque se espera de que, incluso ese es el pronóstico de ellos, cerca de 50,000 menores migrantes en los próximos 2 o 3 meses. Ya. Sí, porque ojalá salgan y surjan cosas buenas de esta nueva relación. El presidente López Obrador y otros presidentes también saben, y todos sabemos, que el origen de la problemática para tanta migración de Centroamérica o de otras partes del mundo, pero hablando de nuestras relaciones como latinoamericanos, pues es multifactorial, pero la pobreza debe también trabajar en combatirla. ¿Qué se necesita para poder ayudar a México y a los países de Centroamérica para detener el flujo de migrantes, para no desarraigar a las familias en relación a los diversos apoyos, entre ellos el combate a la pobreza? Así es, mira, y lo que sucede es que, mira, Estados Unidos requiere a los migrantes. Esa es una realidad de hace varios años, Sí, y eso va a seguir siendo. Incluso, por ejemplo, todos estos programas de reactivación económica que está planteando la nueva administración, este plan de infraestructuras que le dio a conocer ayer y que es otra de las apuestas del presidente Biden, va a requerir de la mano de obra a nuestros migrantes mexicanos y centroamericanos. Entonces, ellos un poco lo que quieren ellos, digamos, disminuir es un poco la polarización política por parte de los republicanos. ¿Y ya. por qué la quieren disminuir? Porque requieren el voto de cerca de 10 a 12 senadores republicanos para la reforma migratoria. Esa es la apuesta, insisto, principal del presidente Biden. Entonces, por eso hay, digamos, este cierto control. Por ejemplo, hay Pero no una tanto. cláusula. Sí, no tanto. Lo que sucede es que, por ejemplo, hay una medida que no se ha disminuido y que viene de la pasada administración, es el título 43 de la Ley de Seguridad de Estados Unidos, que prácticamente por fast track se están expulsando a nuestros migrantes.
Eso explica todos estos números de detenciones que mencionaba, cerca de 130,000 el mes pasado, los cuales la mayoría son mexicanos. Ujú. Entonces, esta política de detenciones manda un mensaje a los republicanos. Miren, estamos trabajando en la frontera, pensamos corregir un poco este tipo de políticas y no podemos abrirla totalmente. Claro. ¿No? Entonces, la cifra adelante. es de 172,331 personas, la mayor cifra en 15 años. Por eso te preguntaba cómo ves esta política que parece suavecita, pero está resultando que no. Sí, no, y sobre todo porque, bueno, pues es que a raíz de esta nueva perspectiva de la administración Biden, bueno, pues se abren, digamos, esa expectativa de ir hacia Estados Unidos. Recordarás que otro tema que se ha dejado un poco de lado son los solicitantes de asilo. Estábamos hablando originalmente hace un año de cerca de, bueno, de 40,000, 50,000 personas. Ahora las cifras más o menos objetivas nos están hablando de cerca de 20,000. Entonces, ha habido ciertos cambios y aquí el tema es que yo creo que México debería de empujar una agenda en favor de ese voto de los republicanos, sobre todo tomando en cuenta que estaremos hablando de cerca de 6 millones de mexicanos irregulares en Estados Unidos que se podrían regularizar. Ahora otra cosa, doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor del Colegio de la Frontera Norte, tema crisis migratoria. Esta problemática que se recrudeció en la administración del presidente Trump y que seguimos en más de lo mismo de Estados Unidos, violando tratados internacionales, regresándonos a México y reteniendo por su parte México en nuestra frontera norte a los migrantes, en lo que se aclara su papeleo de cientos y de miles que ahí están en el limbo literalmente entre ambas fronteras. ¿Legalmente puede o debiera hacer algo México? Bueno, pues aquí lo que México ha hecho y de alguna manera con esta visión humanitaria es de alguna manera acogerlos, ¿no? La otro tema que viene, y es un tema que seguramente va a generar ciertas tensiones, es que lamentablemente la mayor parte de esas personas solicitantes de asilo no van a ser aceptados en Estados Unidos. Entonces, quizás ahí las medidas van a ser visas humanitarias, legalización a través, por ejemplo, de estas visas para trabajadores, que es un tema que también se ha legislado en una primera fase en el Congreso. Entonces, es una agenda que se ha abierto una diversidad de temas, derechos humanos, legalización, inversión, delincuencia organizada. Así es. Entonces, aquí el desafío es cómo se gestiona de una manera adecuada bajo un ejercicio de una corresponsabilidad de los 3 países involucrados, o los 4, ¿no? Es un poco la llamada que hizo ayer la vicepresidenta Harris con el presidente López Obrador, es un poco también la llamada que hizo la semana pasada la propia vicepresidenta Harris con el presidente de Guatemala, es lo que está haciendo Ricardo Zúñiga del Departamento de Estado, que curiosamente no fue recibido por el presidente salvadoreño. Entonces es parte de una agenda muy interesante en donde aquí lo importante es que hay un cambio de enfoque en el sentido de que la administración Biden está pretendiendo cambiar el enfoque de la pasada administración y simplemente el tema de la inversión, o sea, se están esperando una inversión de cerca de 4,000 millones de dólares, que para mí sería poco, sobre todo tomando en cuenta que cuando Biden fue vicepresidente, ellos canalizaron cerca de 8,000 millones de dólares, sobre todo a raíz de esa iniciativa Sí, sabemos que se puede más, en fin, pues ojalá sea posible, porque la problemática está más que clara, pero las soluciones no tanto, doctor José María Ramos. Muchísimas gracias por contextualizarnos esta problemática. Seguimos en conversación, Adriana. Te envío un abrazo de Tijuana. Hasta pronto. Igualmente.